Usualmente cuando uno piensa en Ricardo Cuenca, piensa en uno de nuestros principales expertos en materia de educación. Ricardo ha sido ex ministro de ese sector, pero es además profesor de la Universidad de San Marcos e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Hoy día vamos a presentar, a repasar, un texto que introdujo dentro de Las desigualdades en el Perú, Balances Críticos, un libro publicado por el Instituto en el año 2011. Argumentos filosóficos sobre la desigualdad. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es al contrario un placer tenerte en este espacio. Ricardo, cuéntanos la historia del libro. Es el 2011 y la construcción desde la que se instala es la de desigualdades. Están Kotler, estás tú, se abre a una serie de otros autores. ¿Cómo concibieron la idea de este texto? El texto forma parte de un programa institucional del IEP. El IEP tiene, desde su fundación, hace casi 60 años, una modalidad de trabajo muy interesante porque lo ilustra como espacio multidisciplinario, y es tener un tema a la que todos los investigadores aportamos desde las distintas disciplinas. Este libro corresponde al programa institucional que empezó en el 2009 sobre la persistencia de las desigualdades en el Perú. ¿Qué pasaba en un contexto de crecimiento? ¿Cuál era el problema con las desigualdades? Y se produjeron un conjunto de investigaciones. Estos programas institucionales suelen arrancar con un primer libro, que es el que genera como el marco de referencia para las investigaciones posteriores. Y así nació el libro. Fuimos encargados, Julio Kotler y yo, para poder editarlo y trabajar con un conjunto de colegas investigadores que nos permitían tener como un marco de referencia para la discusión que vino en los siguientes años sobre la desigualdad. Y en particular, apelando a mi interés y mi deformación en filosofía, se me encargó y planteé trabajar los argumentos filosóficos que hay detrás de la desigualdad. Eso es lo particularmente interesante en tu aporte en este texto. El libro, quiero decirlo, me gusta verlo así, se despliega después de tu texto y de Martín Tanaka, que es un estado de cuestión local, hacia una serie de aterrizajes por sectores. Pero tú abordas la construcción desde la teoría política. Comienzas con una síntesis de la Ilustración, pasas por Rousseau, por el papel del concepto de igualdad en el desmontaje del antiguo régimen, y luego te abres. ¿Por qué buscar la desigualdad como construcción en el ambiente de la teoría política? Porque hasta, creo yo, inicios del siglo XXI, la discusión sobre las desigualdades estuvo muy concentrada en el tema redistributivo. En el caso peruano particularmente ya venían textos fantásticos como los de Webb y Figueroa, que concentraban la discusión alrededor de un problema económico, de un problema de redistribución de desigualdades. Sin embargo, a finales del siglo XX empieza una discusión respecto de la complejidad de las desigualdades, que no podemos concentrarnos en la idea de redistribución, sino que tenemos que escaparnos a otros lados, entre ellos al ámbito político. Los temas de representación, los temas de participación son una muestra de desigualdad, pero a la vez son causa de ella también, y por lo tanto había que abordarlos de esa manera, incluyendo además el reconocimiento y los aspectos culturales, ¿no? Entonces, todo aquello que tiene que ver con las discusiones sobre luchas por el reconocimiento, temas de enfoques de género, de ciudadanías diferenciadas, forman parte de del nuevo marco teórico de las desigualdades que, insisto, se escapa un poco de la parte económica y redistributiva para entrar a la representación y al reconocimiento. Este formato permite hacer la enorme trampa de saltar de pedazo en pedazo de un texto. Hay un fragmento, eso es de la página 51, en el que dices la desigualdad o las desigualdades, haces ese giro sobre el que vamos a regresar también, atraviesan tres dimensiones, dices, la económica, la cultural y la política. Y desde esa base dices que el reconocimiento a la desigualdad, ahora cito entre comillas, supone organizar la idea de justicia sobre una tríada compuesta por la redistribución, el reconocimiento y la representación. Podríamos pasarnos horas discutiendo esta frase, horas, pero quiero reparar en los conceptos principales. Primero estás
en una desigualdad que ya no es lineal o unilateral, o que ya no es un subproducto de la pobreza. En este enfoque, ¿cómo encuentras la ubicación de la pobreza como referente de descripción del entorno y la desigualdad? ¿Son construcciones alternas? ¿Estás proponiendo mirar también la desigualdad y no solo tasas de pobreza? Te lo respondo, César, en una situación muy particular del Perú. El Perú fue y mostró ser uno de los países que redujo la pobreza de manera más eficiente y en menor tiempo, pero sin embargo no las desigualdades. Y yo creo que la discusión que hay que dar es que no podemos solamente imaginarnos que aquellos indicadores que nos hacen indicadores absolutos, que nos hacen ver que hay una disminución, cosa que es importante sin duda, es la solución a los problemas estructurales del país que tienen que ver con las desigualdades, ¿no? Por lo tanto, hay que dar la discusión por separado, porque fuimos un país más rico, pero no más justo. Porque, entre otras cosas, uno de los planteamientos en este ensayo es que la respuesta a las desigualdades no es la igualdad, porque inmediatamente te dicen quieres igualar para abajo, la igualdad no existe. La propuesta es que la respuesta a las desigualdades sea la justicia social. Y por lo tanto resulta que la pobreza puede tener una idea de ser menos pobres, por supuesto en su reducción, de tener mejores ingresos, pero no ser más justos. La idea es pensar cómo es que montamos políticas públicas para ser más justos, porque, regreso a tu primer comentario, empezaba con Rousseau, porque estoy absolutamente seguro que las desigualdades no son una consecuencia natural de las cosas, sino son la consecuencia de decisiones que toma el Estado. Claro, en el texto repasas de qué modo la idea de igualdad en la Ilustración permitió romper o deshacernos de las trabas casi míticas de la idea de la condición de nacimiento o los estamentos, inclusive abrir el espacio por una discusión racional sobre los fundamentos de esa igualdad. Y encuentras esos fundamentos empatados en el núcleo de la teoría política. Partes de Rawls, no te quedas en Rawls, pero encuentras en el espacio de la justicia como imparcialidad, por ejemplo, una manera de abordar en términos de ética práctica, ética pública, la cuestión de la desigualdad. ¿Es así? Estás encontrando entonces una construcción que no solo debería permitirnos dar mejor cuenta del entorno, sino que además encuentras empatada en el núcleo de la teoría política. Sin duda alguna, porque podemos correr el riesgo de imaginarnos la teoría política desde una perspectiva mucho más institucionalista o funcional. Y por supuesto que nos va a dar un conjunto de respuestas. De hecho, conversábamos hace un momento que parte de las discusiones sobre la precariedad política y democrática en el país pueden ser explicadas por un problema de representación, pueden ser explicadas por un problema institucional o de procedimientos inclusive. Sin embargo, si logramos escapar de ahí y colocar cuestiones más estructurales en el fondo de la teoría y el análisis político, probablemente el camino que vamos a encontrar va a ser otro, seguramente un poco más duro y más difícil de atender, pero no por eso no atendible, digamos. Un concepto situado es como llamas a la construcción a la que quieres llegar, y estoy entendiendo que eso se refiere a un concepto con capacidad descriptiva, abarcativa y además anclado en coordenadas específicas. Supongo que no es lo mismo leer entornos en América Latina que en el norte de Europa. ¿Cómo esta construcción llega a atravesar tres dimensiones? La económica, lo has dicho, en el origen se entiende como un problema casi vinculado a la pobreza, pero también la cultural y la política. ¿Qué es la desigualdad en cultura? ¿Qué es la desigualdad en política? En algo que a mí me gusta asociar, que tiene que ver con el ejercicio de ciudadanía plena. Una gran demostración de desigualdades en el mundo, y sin duda en el país, tiene que ver con las capacidades que tenemos los ciudadanos para poder, por ejemplo, colocar temas en la agenda pública, pero además colocarlos desde nuestra propia perspectiva cultural. Entonces, cuando nos imaginamos reclamos de la ciudadanía por salud intercultural,
educación intercultural, justicia intercultural. Lo que estamos en el fondo reclamando es la idea de poder poner en valor justo un conjunto de características que me hacen distinto al otro y no por eso menos, ¿no? Coloquialmente podríamos decir estas ciudadanías de segunda clase, que es como se le llamó durante mucho tiempo, a un conjunto de derechos que, si bien es cierto, se habían ampliado para muchos, terminaban siendo ampliados de una manera particular. Particularmente, insisto, los derechos sociales. Entonces, sí, pues todos podemos votar, todos tenemos el derecho a votar y el deber de votar en el caso peruano, pero el ejercicio práctico del voto difiere totalmente a la idea del ejercicio práctico de ciudadanía en el voto. Y allí hay una gran diferencia. Sí, yo creo que por mis características sociales, culturales, tengo un valor diferenciado de mi ejercicio ciudadano, es que estoy atendiendo desigualdades culturales y políticas. De modo que una desigualdad transversal nos lleva en tu texto a una idea de justicia. Hay un empate, una íntima relación entre justicia e igualdad aquí, a una idea de la justicia que también es transversal. Dices una triada de propuestas por la redistribución, el reconocimiento y la representación. Son tres planos articulados. ¿Cuánto influencia el reconocimiento, que en el texto está empatado con el inicio de los debates sobre identidad, en tu concepción de la igualdad y de la diferencia? ¿Cómo jugar con un concepto que es al mismo tiempo históricamente igualador? Es casi una redundancia. Y al mismo tiempo lo planteas orientado hacia el reconocimiento de las diferencias. ¿Cómo se articulan esas construcciones? Esa es una discusión, a mi punto de vista, fundamental, ¿no? Y además deliciosa de hacerla. Porque, a ver, la igualdad ha tenido como digamos, gran respaldo la idea de generar igualdad de derechos y deberes frente a una serie de exigencias de, por ejemplo, la construcción de una nación, ¿no? Sin embargo, la igualdad también ha traído una parte negativa, por decirlo de alguna manera, que es la necesidad de estandarización de un conjunto de cosas, de homogenización de un conjunto de cosas. Y en nombre de esa igualdad, esa homogenización terminó invisibilizando esas diferencias. Cuando las luchas por estas diferencias empiezan a surgir desde el enfoque de género, de los enfoques interculturales, te pones a pensar si efectivamente la igualdad es esa igualdad que estás buscando, debería o no terminar invisibilizando estas diferencias. Hay una alegoría que todo el mundo conoce, particularmente los abogados, ¿no es cierto? La justicia y la balanza con la venda ciega, y la pregunta es si eso efectivamente es justicia o es una igualdad tal en la que... Déjame hacer la broma, pero todavía estamos preguntando a los abogados quién le puso la venda. ¿Quién le puso la venda de la justicia? Por favor, sigue. Bueno, pero es que no, al contrario, justamente esa es la discusión, ¿no? Es decir, por ahí tienes que levantar un poquito la venda capaz para darte cuenta de quién es el que está adelante, ¿no? Entonces, en el fondo tiene que ver con una discusión sobre qué tan homogéneo o qué tan heterogéneo tiene que ser el respeto por este ejercicio ciudadano, por este ejercicio político, por esta conquista de derechos, por esta responsabilidad, por estos deberes, ¿no? Claro, los antropólogos del Estado dicen que es más fácil todo mucho más homogéneo, para que sí tenga una mejor legibilidad, ¿no es cierto?, del asunto. Sin embargo, no sé, pues Judith Butler empezó a decirle, oye, la igualdad no es justa, ¿no? Por supuesto se necesita un piso de igualdad porque es lo mínimo para poder convivir, pero a partir de eso se necesita ser justo. Y la pregunta que nos hacemos es, si no atendemos estas dimensiones que acompañan a la redistribución, como el reconocimiento, la representación, ¿estamos siendo justos o no? ¿No? Creo que esa es la pregunta. Es como cargar de contenido un concepto que en la Ilustración se dibujó como formal e igualador, ¿verdad? Y que se necesitaba probablemente, ¿no es cierto? Claro, cuando el objetivo era romper con un molde más bien estamental. Exacto, y entonces necesitas romper con esta fragmentación tan dura,
tan estamental, y por lo tanto la primera conquista es que por una igualdad. Y ahí regresamos a la utilidad de tener construcciones situadas, ¿verdad? Exactamente. No solo geográficas, sino temporalmente. Incluso la definición hiperracionalista de la igualdad de la Ilustración no tiene por qué operar en la sociedad latinoamericana postcolonial marcada por todo lo que ella arrastra. Hay un giro, Ricardo, en el que quiero reparar. A mí, te confieso, me partió a mitad de lectura. Voy a citar un fragmento, una frase que está en la página 37 del texto. Allí dices, donde el descubrimiento de una evidencia de desigualdad no despierta indignación, la desigualdad entonces no es reconocida como tal y se llega incluso a negar su existencia. Todo el texto está atravesado por una colocación de la construcción de igualdad fuera del ámbito de lo que podríamos llamar lo legal en sentido fuerte, y su reinstalación en una eticidad entendida como eticidad pública, como teoría sobre lo justo, que es donde la partes, pero aquí bajas a una cuestión totalmente circunstanciada y anclada en la vida práctica, la indignación. ¿Cómo entra el discurso sobre la indignación en esta reconstrucción del concepto de igualdad y de desigualdad? Hay otro fragmento en el que pones la indignación en el eje del reconocimiento, el respeto por el otro, el desprecio por el otro y la reacción al desprecio por el otro. ¿Qué relaciones hay entre indignidad práctica y desigualdad? Parte de la narrativa construida alrededor de las democracias liberales ha tenido que ver con esta situación que luego se acrecienta con la idea del neoliberalismo en el estricto sentido de la palabra, no en el peyorativo sentido de la palabra, que tiene que ver con que las desigualdades son parte de esta conducta natural y por lo tanto a veces son hasta necesarias, ¿no? Los más radicales dirían son necesarias porque estimulan la competencia, los menos radicales dirán, mira, es inevitable que éstas existan, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque eso ha permeado los imaginarios de todos, inclusive desde los que creemos que las desigualdades se tienen que combatir, ¿no es cierto? Es un poco el pelearte, no ser machista en una sociedad que te ha formado como machista, ¿no? Y entonces, cuando uno mira lo que sucede alrededor y te das cuenta que se va naturalizando esta desigualdad, la desigualdad sobrevive y continúa. Y se sedimenta. Y se sedimenta. Y se vuelve parte de una conducta natural. Pero cuando le dices un momentito, a ver, mira, detente, ¿tú crees que es justo que esta situación exista? Y si hay la capacidad de reflexionar, te va a indignar y por lo tanto la desigualdad va a aparecer. Porque de lo contrario, si no la hacemos ver, la desigualdad va a continuar permeando las relaciones sociales y luego mostrando un conjunto de problemas, ¿no? Las protestas sociales en el Perú han, hace rato, desde mi punto de vista, dejado de ser un reclamo por el golpe de Castillo, por la actuación de Boluarte. Por supuesto que tiene algo de eso, pero sobre todo tienen un sustrato de indignación y un sustrato de evidencia de desigualdades. Y pasó en Chile, de alguna manera, pasó en Colombia, de alguna manera. Llega un punto en que la desigualdad se hace consciente y te indigna. Va a ser muy difícil que alguien que no entienda realmente que está siendo desigual no sienta una indignación, ¿no? Y muy poco aceptable que la indignación no concurra. Voy a cerrar esta conversación citando una pregunta que está en la página 11 de tu texto y que te confieso ha pasado a ocupar el título de la reseña que voy a publicar sobre tu artículo. ¿Cuánta desigualdad tolera la democracia? ¿Cuánta, Ricardo? Yo creo que muy poco, sobre todo si entendemos que la democracia como la democracia de los ciudadanos, no la democracia formal de las elecciones, la democracia electoral, la del día a día, la cotidiana, la del respeto por el otro, la de la construcción de un país desde del comportamiento y relación de las personas. Esa democracia tolera muy poca desigualdad. La de ir a votar cada 5 años
por aquello que tengamos en ese momento de oferta electoral, seguramente puede tolerarla un poco más, ¿no? Argumentos filosóficos sobre la desigualdad. Es el trabajo con el que Ricardo Cuenca abre Las desigualdades en el Perú, un libro sobre el que sin duda hay que regresar. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti.